Buenas noches, pueblo del Señor. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que hoy nos da de estar una vez más con cada uno de ustedes, llevando el mensaje de Dios en esta preciosa noche, con la segunda parte de lo que predicamos el sábado pasado. El tema se llamaba Dos generaciones, basadas en el libro de Primera de Samuel. Hablábamos de la generación de Elí y hoy vamos a hablar de la generación de Samuel y cómo es que se lleva a cabo esta generación, una generación que triunfa, una generación que por medio de una mujer el Señor hizo cosas grandes y maravillosas. Hablábamos que en Elí, los hijos de Elí, siendo los sacerdotes de Elí, nunca les enseñó y en ellos carecieron 7 cosas muy importantes para que no se nos olvide. Si me estás viendo, me estás escuchando y tienes un cuaderno y un lápiz, puedes apuntar. A veces es importante nosotros apuntar para saber de lo que estamos hablando, buscarlo en la Biblia y ver y darnos cuenta que lo que nosotros predicamos, pueblo de Dios, está basado en la palabra del Señor. Saludamos a todo el pueblo que se está conectando en esta noche. Un saludo fraterno desde Panamá a todos nuestros hermanos. Y esperemos que se queden con nosotros y que esta palabra sea de fortalecimiento y de edificación para nuestra vida y que podamos aprender mucho en esta noche. Hablábamos que el liderazgo de Elí era un liderazgo sin conocimiento. Un liderazgo sin conocimiento. En primer lugar decíamos que el liderazgo de Elí era un liderazgo negligente. En segundo lugar, era un liderazgo que no tenía ninguna relación con Dios. Un liderazgo sin visión. Un liderazgo estático. En quinto lugar, en sexto lugar, un liderazgo sin actividad. Y el séptimo, era un liderazgo que permitió que el incabosh de Dios, el enemigo, lo robara. Y quedaron, y decíamos que la palabra incabosh significa la cobertura, el chequiná de Dios, la presencia de Dios misma, que es lo último que nosotros debemos de perder. Hay una alabanza que dice que me falte todo, pero lo más importante, que nunca nos falte la presencia de Dios, que es lo más importante. Ese es el incabosh de Dios. Hoy vamos a hablar, y quiero que en el libro de Primera de Samuel vamos a leer y vamos a hablar de este hombre, de este nacimiento, de este gran hombre. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Primera de Samuel 1. Hubo un varón de Ramatiam y Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Eufrateo. Y tenía, dice este hombre, 2 mujeres. Dice que tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina dice que tenía hijos, mas Ana no tenía ninguno. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban, dice, donde estaban 2 hijos de Eli. Era Omni y Finis, sacerdote, oiga bien, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio,
sacrificio, daba a Penina, dice, su parte. Daba a Penina su mujer, a todos sus hijos, y a todos sus hijos, cada uno su parte. Pero dice que Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido el tener hijo. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Le hice una pregunta. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está tan afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, dice, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, dice aquí la palabra, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirarme la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba con el corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tomó por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy mujer. Yo no soy una mujer atribulada no, Señor, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y le dijo: he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no tuvo más tristeza. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Raba. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Padre, gracias, Señor. Hoy yo predicaré tu palabra, y nada más que tu palabra pase un carbón encendido, Señor, que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas, soberano Dios. Que en esta noche, Señor amado, esta palabra trascienda, Espíritu Santo, frontera, Señor, hasta donde tenga que llevar, Espíritu de Dios. Pero te pido de una manera muy especial que esta palabra, Señor, hoy sirva
Para aquellos Espíritus Santos que han abandonado tu obra, la vuelvan a retomar, precioso Jesús. Porque el llamado que tú nos haces es un llamado irrevocable, Padre mío. Hoy tan solo seré el vaso, el instrumento que tú vas a usar en esta noche. Te cedo este lugar. Eres bienvenido, Padre, eres bienvenido, Hijo, y eres bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Saludamos la vida de mi hermanita Lucía Machado y a mi hermanita Claudia Elena Traña. Dios la bendiga. Decíamos, pueblo de Dios, que el tema de hoy se llama una generación basada en una mujer especial. Y vamos a hablar de esta mujer especial que es Ana. Una mujer que cambió una nación. Una mujer que decidió cambiar una nación entera. Y es lo que hoy Dios quiere. Que cada hombre y que cada mujer cambiemos naciones enteras a través de la palabra del Señor. Que no perdamos como Elí, como los hijos de Elí, esa visión, sino que tengamos un fundamento. Y hoy vamos a hablar de 7 cosas, 7 principios muy importantes que esta mujer, insignificante quizás para muchos, pero fue la única mujer, pueblo de Dios, que cambió una nación, que decidió poner un alto y decir un hasta aquí, y que decidió pedirle al Señor de que Dios le concediera el privilegio de ser madre. Si se dignare, le dijo ella, si te dignares a mirar a tu sierva y me diera un hijo. No fue una mujer egoísta, sino que le dijo que lo iba a dedicar al Señor. Una generación que nació en el corazón de una mujer. Hablamos de Ana y de la generación de Samuel. Dice que esta era una mujer que trasciende a una era estéril. Recordemos que Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos, no podía dar a luz. Pero ella le pidió al Señor y derramó su corazón. Aunque dice la palabra del Señor que ella cada año iba con su esposo y la otra mujer de Alcana, Penina. Y ella le oraba al Señor. Pero en este tiempo que ella fue, ella cambió su oración. Y ella derramó su corazón. Y es lo que Dios quiere. Que si hasta este momento tú no has visto una respuesta, que si hasta este momento tú no has visto lo que le has pedido a Dios, quiere decir que tienes que cambiar tu manera de orar para que sea Dios dando una respuesta a tu vida y lo que tú anhelas y lo que tú quieres en la vida de tus hijos. Recordemos, decíamos que Ana era una mujer estéril, que no podía dar a luz, y su esposo Elcana la caracterizaba, dice aquí, porque era un hombre que nunca acudió a una fertilización in vitro, como Penina. Ella, cuando empezó a dar hijos a Elcana, dice que esta mujer subestimaba a Ana, la menospreciaba, la humillaba, porque era estéril, porque no tenía hijos. Cada que salía embarazada, se reía de ella, se burlaba y se mofaba de la desgracia de Ana. A veces, pueblo de Dios, podemos verlo en el día de hoy. A veces hay personas que en un tiempo te menospreciaron, que quizás en un tiempo te vieron como alguien insignificante, que tú no valías nada. Y hoy ven la cara de la otra moneda. Y hoy pueden ver el hombre y la mujer hasta dónde Dios nos ha llevado.
¿Y qué es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque nosotros decidimos cambiar. Porque nosotros decidimos ser diferentes. Porque nosotros, pueblo de Dios, decidimos cambiar esta generación. Y que la generación que Dios nos ha entregado, que son nuestros hijos, entregarles a ellos y enseñarles el legado, lo que Dios quiere con cada uno de ellos. Y dice aquí que esta mujer la subestimaba, pero ella era una mujer incomparable, ya que ella marcó una generación. Ana era una mujer muy diferente, una mujer que marcó una generación. Dice aquí que ella buscó el favor de Dios. Ella se acercó ante la presencia de Dios. Humilló su corazón, humilló su espíritu, humilló su alma delante de Dios. Derramó sus lágrimas y se postró. Y dice que lloró con amargura de corazón, de espíritu, pidiéndole al Señor, hazme el milagro, Señor. Vemos aquí que ella no pidió muchos hijos. Ella le dijo, si tan solo te dignares, Señor, a mirar a tu sierva y me diera un hijo. Solo pidió un hijo, dice aquí. Y le dijo, no te pido muchos hijos. Y lo vemos en Primera de Samuel, donde estamos leyendo 1:9 al 11. Dice que ella le oró a Dios y le pidió al Señor. Pero vemos algo muy diferente en Ana. Vemos que cuando ella hizo esta oración, ella tuvo una visión. Y aunque la Biblia no lo habla, pueblo de Dios, como conocedores de la palabra, como hijos de Dios, como siervos de Dios que hemos experimentado la gloria de Dios, cuando hay un llamado, cuando tú le sirves a Dios, tú tienes a tus hijos, o le pides al Señor y el Señor te concede el privilegio de un embarazo, debemos de tener una visión. Y quizás muchas madres se van a identificar con esto, porque en esa visión le han creído a Dios, han soñado cuáles han sido sus sueños y sus anhelos para sus hijos. Hoy los vemos cristalizados, otros que estarán por cristalizarse. Pero Ana tuvo una visión, visionó a su hijo. Imagínense cómo lo instruyó Ana, una mujer que formó a un hombre, que desde su vientre hablaba y declaraba palabras positivas, que desde que le pidió al Señor, se lo dedicó, desde su embarazo, dedicó ese embarazo para el Señor, lo consagró. Desde antes que se formase en el vientre de su madre, el Señor lo había escogido. Y Ana fue una mujer sabia, una mujer astuta, que sabía lo que estaba haciendo, lo que le estaba pidiendo a Dios. Y dice aquí que ella le pidió no muchos hijos, sino un hijo, para una nación. Pero dice que la visión de Ana fue consciente. Ella estaba consciente de lo que estaba haciendo y de lo que le estaba pidiendo al Señor. Pues ella ya se había hecho la idea. Y déjeme decirle que desde el momento que Ana oró y derramó su corazón, ella sabía que Dios le había dado una respuesta. Y desde entonces ella dijo, consagraré a mi hijo y lo dedicaré a ti.
Ella sabía que lo que le estaba diciendo el Señor, ella lo iba a cumplir. A veces en nosotros prometemos a Dios cosas y no las cumplimos, pero Ana no es así. Ana fue una mujer sabia y sabía lo que estaba haciendo. Y dijo que ella no pidió mucho, sino con un solo hijo iba a cambiar una nación. Porque ese hijo iba a formar a muchos, como fuimos formados cada uno de nosotros por un solo hombre, por una sola mujer. Y dice que ella oró y le pidió al Señor. ¿Por qué le dijo al Señor que le diera un hijo y lo iba a consagrar para él? Porque dice que en ese tiempo, recuerda, escaseaba la palabra. Había una gran necesidad, había hambre y sed por la palabra de Dios. Hacía mucho tiempo, pueblo de Dios, donde ya no se escuchaba la prédica, donde ya no se escuchaban la palabra del Señor, donde ya no se compartían los milagros portentosos que Dios había hecho. No se hablaba de los hombres de Dios. Había una gran necesidad. Y dice que Ana sufría. Y es allí donde escaseaba la palabra de Dios. Ella sufría por la corrupción, pueblo de Dios, que había en la nación. Y no solo había una corrupción, sino que también había una destrucción total. Porque en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, donde hay pecado, pueblo del Señor, donde hay falta de esa palabra que Dios nos entrega a cada uno de nosotros para que crezcamos espiritualmente, la palabra que nos alimenta, la palabra que nos llena, la palabra que nos sustenta, donde escasee esa palabra, nos vamos a morir hablándole espiritualmente. Va a haber una necesidad por escuchar palabra. Y es lo que Ana miraba, que aparte de la corrupción, la nación estaba siendo destruida. Ana significa llena de gracia. Y la oración de ella que hizo fue pedir un hijo. Y ese hijo marcaría, pueblo de Dios, la diferencia, ya que sería un instrumento en las manos de Dios, en medio de la oscuridad. En él no había contaminación. Pues recuerde que ese hijo fue consagrado desde antes que se formase en el vientre de su madre, fue consagrado. Samuel no venía con ninguna contaminación humana. Samuel era un hombre que estaba siendo dedicado para el Señor. Vemos, pueblo de Dios, ella se encargó de marcar en él una generación diferente, algo que impactaría. El clamor de ella salió, dice, de lo más profundo del corazón. Ana tuvo que ver a su hijo como una generación que transformaría. Cuando leo esto, pueblo de Dios, el Señor trae memoria. Cuando nosotros clamamos y cuando nosotros oramos, entonces vamos a ver milagros portentosos, la maravilla de Dios. ¿Se acuerdan, pueblo de Dios, que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, el Señor le había dado una palabra a Abraham? Y antes de darle su hijo, y antes de que el hijo se casara y tuviera hijos, y que esos hijos tuvieran más hijos, su cuarta generación, recuerde que el Señor le había dicho a Abraham que el pueblo iba a ser esclavo por 400 años.
pero que cuando él lo sacara de Egipto iba a salir con el botín. Pero vemos que cuando leemos el libro de Génesis, pueblo de Dios, nos damos cuenta que el pueblo estuvo esclavo 430 años. ¿Por qué pasaron 30 años más? Porque fue un pueblo que dejó de clamar. ¿Sabe cuándo Dios escuchó la oración? Cuando el pueblo clamó. Envió un libertador, y es donde vemos un Moisés, un hombre de Dios, un hombre que había sido preparado, un hombre que había sido criado en la misma casa del faraón, aquel hombre que había decretado la muerte de aquellos niños. La muerte de aquellos niños tirándolos al río Nilo. Fue en el mismo lugar donde su madre, Jocabed, puso a Moisés en un cesto. Pues déjeme decirle que Jocabed sabía que Dios tenía planes y propósitos para Moisés. Porque uno como madre, cuando uno es conocedor de la palabra de Dios, uno sabe y siente en el espíritu que en sus hijos hay un don y hay un talento. Podemos tener 10 hijos, pero nosotros sabemos que en cada uno de ellos Dios va a cumplir su propósito. Cada uno de ellos tiene dones y tiene talentos. Lo que pasa es que como padres no lo hemos aprendido a ver. Pero cuando tú le crees a Dios y declaras en tus hijos, tú sueñas, tú tienes visión y tú crees y empiezas a orar por esa visión, por lo que tú anhelas, por lo que tú quieres, que tu hijo o tu hija sea en Dios. Entonces este pueblo clamó y Dios le oyó. ¿Y a quién había preparado? Al mismo Moisés. Lo envía como el libertador que ellos esperaban. Ahora vemos una Ana que cuando ella empezó a clamar, Dios escuchó su clamor. Quizás oraba, a veces oramos, pero hay oraciones, pueblo de Dios, que no están de acorde a los planes y a los propósitos de Dios. Mas cuando tú te humillas, cuando tú declaras y cuando tú empiezas a derramar tu corazón delante de la presencia de Dios, entonces tú vas a ver las cosas grandes y maravillosas. Pero cuando hay una humillación, cuando hay un clamor que nace desde lo más profundo del corazón. Ana, su oración salió de lo más profundo del corazón. Ya Ana ya no podía hablar, dice que ella solo movía sus labios. Ella estaba derramando todo su ser delante de la presencia de Dios. Por eso, pueblo de Dios, Dios escuchó esta oración. Y cuando Ana empezó, pueblo de Dios, a dirigirse al Señor, porque se sentía impotente, nada podía hacer, pero cuando ella creyó, ella clamó. Y ella salió, dice que este clamor salió de lo más profundo de su corazón. Ana tuvo que ver a su hijo como una generación que transformaría, pueblo de Dios. Nosotros como padres debemos de ser como una Ana. Debemos de aprender a ver a nuestros hijos transformados. Es cierto, pueblo de Dios, que a veces tenemos hijos rebeldes. Es cierto que a veces tenemos hijos desobedientes. Es cierto que a veces vemos hijos que no hacen la voluntad de Dios. Pero no debes de dejar de orar. En vez de tratar mal a tu hijo, en vez de tratarlo como algo insignificante, como algo que no sirve, porque a veces nosotros como padres cometemos el error y le decimos a nuestros hijos, los marcamos, los herimos. Recuerde que en nuestra palabra hay poder. Si tú declaras cosas buenas tendrán tus hijos. Pero si tú declaras cosas malas vendrán a tus hijos. Y hay muchos, como madre o como padre, que han marcado a sus hijos desde que eran pequeños. No servís para nada. Sos un inútil. Vas a ser un borracho, vas a ser igual que tu papá, vas a ser igual que... Y empezamos a declarar cosas negativas en nuestros hijos. Y ese niño, desde que va creciendo, se va formando en su mente y en su corazón. No sirvo para nada. ¿Para qué viene esta tierra? Y el enemigo se aprovecha de eso. Pero cuando tú cambias, cuando tú decides, si a lo mejor tú como niña te trataban igual y te menospreciaron, naciste con el menosprecio, y te humillaban y te decían cosas que nunca ibas a llegar a hacer nada.
Quizás a lo mejor empezaron a decirte, esta nunca va a hacer nada, sos inservible, no servís para nada. Así te vas a quedar. El día que venimos a los pies de Cristo cambiamos una mentalidad y nos propusimos en nuestro corazón, yo voy a ser diferente. Y cuando yo tenga mis hijos van a ser diferentes, no van a vivir lo que yo viví. Tú eres la que decides cuando cambias una generación. Tú eres la que decides cuando quieres un cambio en tus hijos, en tu familia, en tu hogar. No es una ley que porque yo fui pobre, porque a mí me trataron mal, porque a mí me corrigieron y me pegaron como animal, porque eso es lo que hacían los padres antes. Le daban a uno con palo, le daban a uno con manguera, le daban con alambre de luz. Y tal vez no meritaba tanto eso, pero nos pegaban así. Habían castigo de ponernos de rodillas, poniendo... a veces le ponían a uno piedra, otros le ponían maíz, otros le ponían frijoles, pero ahí estaban de rodillas con algo en la cabeza. Y hoy somos lo que somos. Pero no por eso nosotros podemos ser igual con nuestros hijos. Debemos de cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera, cómo nos formaron. Y declarar en nuestros hijos, no quizás lo que muchos padres han declarado en sus hijos. Y hoy lo vemos algunos. Hay personas que nosotros pastoreamos y se nos acercan y nos dicen, ¿sabe qué? Yo hubiese deseado, yo nunca escuché una palabra bonita de mi madre o de mi padre. Yo siempre escuché que yo no servía para nada, que yo iba a ser un inútil, iba a ser un borracho. Y se fue criando con eso, con esa mentalidad. Pero Ana fue diferente. Ana decidió que su generación, que era su hijo, era algo que iba a trascender y que iba a transformar esa nación en una nación victoriosa, pueblo de Dios. Por eso decíamos que nosotros como padres debemos declarar y de ser como una Ana. Y debemos de orar por ellos. Debemos de declarar en ellos lo que queremos. Lo que queremos y lo que Dios desea en cada uno de ellos, que se pueda cumplir esa palabra. Pero nosotros como padres vamos a ayudar a formar a nuestros hijos para que eso se forme en ellos. Por eso dice aquí, debemos de declarar en ellos lo que nosotros anhelamos que ellos hagan en Dios. Y también el Señor nos manda a orar. Debemos de orar con nuestros esposos juntos. ¿Para qué, pueblo de Dios? Para que Dios cambie a nuestros hijos. Tristemente, pueblo de Dios, y así es. La mayoría de los padres trabajan, se preocupan por llevar el dinero a la casa. Se preocupan porque no haga falta nada. Y gloria a Dios, y Dios bendiga a esos padres. Y no es que sean malos padres. Pero si tú te fijas, los hijos son formados por las madres. Los hijos son formados por las madres. Y somos las madres las que estamos más pendientes de nuestros hijos que los padres. El padre, más que todo, muchas veces piensa que porque llevó el dinero a la casa, más que suficiente, se terminó tu obligación, y estás equivocado. Como padre también has cometido muchos errores, porque no estamos allí con nuestros hijos, no nos sentamos, no declaramos, no compartimos palabras, no les enseñamos. Quien está ahí es la madre, enseñando, instruyendo, enseñando valores, enseñando principios. Y todos los que me están viendo saben lo que estoy diciendo, que es la verdad. Tristemente no vemos padres formando hijos, son las madres los que forman a los hijos. Es raro y contado que veamos un padre que le hable de Dios, que le corrija, pero usted sabe que el padre siempre, el hombre, es más duro que la madre. Por eso dice la palabra del Señor que el corazón de la madre se asemeja al corazón de Dios, porque es más compasivo. Entiende, comprende muchas cosas. El hombre no, es más duro. ¿Dónde lo vemos? Nunca vimos, no habla la palabra del Señor, que un Elcana oró por su esposa
¿Se acuerdan cuando Raquel, esta mujer, era estéril? ¿Hasta cuándo dejó de ser estéril? Hasta que Isaac oró por ella. Hasta que Isaac oró por ella, entonces el Señor le abrió la matriz y le permitió que ella diera luz. Pero ella era una mujer estéril que no podía tener hijos. No vemos un Elcana humillando su corazón y pidiéndole a Dios. Lo único que le dijo: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? A veces actuamos egoístamente. Si Elcana hubiese humillado su corazón y le hubiera dicho: Señor, si te dignares, dale a mi esposa el tener un hijo, porque el amor no lo es todo, pueblo de Dios. El ser madre es algo muy especial. El tener un hijo es algo muy especial. Son experiencias tan lindas, tan maravillosas. Y por eso es que estamos en contra del aborto. Porque cuando tú abortas o cuando tú apruebas, se está destruyendo un propósito. Y recuerde que todos nacemos con un propósito de Dios. Y hemos sido formados por Dios por un propósito divino. Todos tenemos propósitos en Dios. Unos grandes, otros pequeños, pero todos estamos llamados por Dios. Por eso, como padre, debes de orar por tus hijos y declarar y acercarte a ellos. Por eso dice que Elcana es el prototipo de una iglesia que carece de una paternidad. De una iglesia que carece de paternidad. Porque cuando hablamos de paternidad es aquel que está pendiente de sus hijos, de lo que necesitan, de cómo está su vida espiritual, de qué es lo que está pasando. Yo no necesito que venga un hermano y me diga: no tengo que comer, no tengo esto. Cuando somos padres espirituales nos estamos dando cuenta la necesidad que hay en el miembro. Nos damos cuenta la necesidad que hay en aquella ovejita. Inmediatamente, por el discernimiento de espíritu, nos damos cuenta cuando estás bajo tu nivel de oración. Cuando estás actuando en la carne y no en el espíritu. Nos damos cuenta inmediatamente cómo está decayendo tu vida espiritualmente. La falta de oración, la falta de ayuno, la falta de consagración. Aún nos damos cuenta cuando la oveja cayó en pecado. Por el discernimiento de espíritu. Y también nos damos cuenta cuando estás enfermo, cuando estás pasando una necesidad. Cuando estamos en una comunión con Dios, el Señor nos revela y nos pone una inquietud de hablar con esa persona y nos damos cuenta qué es lo que está pasando. O Dios nos va poniendo que oremos por ello. Eso significa una paternidad y eso es lo que hacía falta en el pueblo de Lima, iglesia. Eso es lo que hacía falta. Ovnis y Fines, los únicos que se dedicaban, recuerde que dice que Samuel era el que ministraba, el que estaba en la presencia de Dios. Los hijos de ellos dormían a las puertas de las iglesias con las mujeres, fornicando. No tenían temor, no había ningún temor porque su padre no se los había hecho saber. Era un padre que no incomodaba el pecado de sus hijos. Era un padre que aparentemente era tanto el amor que le tenía a sus hijos que nunca los corrijo. Y déjeme decirle, eso no es amor. Por eso, pueblo de Dios, eso es lo que significa. Elcana era el prototipo de aquella iglesia que tiene que unirse en oración para que los planes de Dios, pueblo de Dios, marquen una diferencia. Cuando nos levantamos en clamor y empezamos a orar, es donde vamos a ver, entonces vamos a empezar a ver la gloria de Dios. En primer lugar, vamos a ver las 7 características de un Samuel. Y vamos a ver la número 1. Fue una generación que marcó la diferencia para contrarrestar las cosas que pasaban en esa nación. Ella pidió a Dios en oración. Ana pidió a Dios en oración, lo consagró antes de su fecundación. Antes de ser concebido,
Ana lo consagró para el Señor. Por eso vemos aquí y decíamos que cuando Ana, pueblo de Dios, empezó a pedirle al Señor. Vamos a leer lo que dice en Primera de Samuel 1:24. Vemos cuál fue lo que hizo ella. Decíamos que lo primero que hizo ella en oración fue consagrarlo antes de fecundarlo. Después que Primera de Samuel 1:24. Después dice que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Después que ella dejó de amamantar a su hijo, lo llevó a la casa del Señor. Lo llevó a la presencia de Dios. Ella cumplió con sus votos. Ella cumplió con sus votos. Y no solo por el hijo de ella, sino por los hijos de nosotros también. En la casa de Dios, ella puso su tesoro. Cuando tú pones a tus hijos en las manos de Dios, es el mejor lugar donde tú y yo podemos poner nuestro tesoro, lo que Dios nos ha entregado. Es lo más bello, de que se lo pongamos en las manos de Dios cuando lo dedicamos y lo consagramos y lo instruimos y le pedimos al Señor que Dios haga la obra en cada uno de ellos, que cumpla sus planes y propósitos. Cuando disponemos consagrar a nuestros hijos, instruirlos, estamos haciendo el mejor papel. Estamos entregándole al Señor a nuestros hijos, porque recuerde que ya nuestros hijos no son nuestros, no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Cuando estábamos en el mundo le pertenecían al mundo, pero hoy nuestros hijos le pertenecen a Dios. Dice que ella lo puso su mejor tesoro en un lugar donde estaba corrupto, lleno de pecado, pero ella hizo algo. Ella se aseguró, dice, antes que todo, se aseguró de instruir a su hijo. Lo instruyó bien en los caminos de Dios. Le enseñó a guardar los mandamientos. Sobre todo, le enseñó el servicio a Dios. Y le enseñó a no contaminarse. Como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos espirituales, tanto en nuestros hijos que el Señor nos ha entregado, como los hijos espirituales que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, que es el liderazgo. Tenemos que enseñarle, pueblo de Dios, a tener principios, valores. Debemos de enseñarle que no debemos de contaminarnos con el mundo, que aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido separados de este mundo. Estamos en este mundo porque tenemos una misión, tenemos un plan, tenemos un propósito en Dios. Cuando nosotros, pueblo de Dios, hacemos esto y enseñamos a nuestros hijos. Yo te pedí al Señor y ahora te voy a instruir y te voy a enseñar valores y te voy a enseñar principios, te voy a enseñar que no te contamines. No te contamines con este mundo. No seas igual que el mundo. No seas igual que otro. Hoy vemos, hay moda en muchas iglesias, está la moda. Todo pasa, pueblo de Dios, menos la palabra de Dios. Por eso debemos de consagrar a nuestros hijos, instruirles, enseñarles en un mejor camino. Aunque ellos estén ya grandes, pueblo de Dios, debemos, como padre, debemos de instruirlos en las cosas de Dios.
Debemos también de consagrarlo y declarar en ellos palabras positivas y no palabras negativas. Debemos de anhelar que Dios haga en ellos. Y si lo hace, quedará una marca, pueblo de Dios. Aunque se desvíen, habrá una marca. En el libro de Proverbios nos habla sobre que instruyamos a los niños. Proverbios 4 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tú instruyes a tus hijos desde su niñez, cuando tú le enseñas valores, cuando tú le enseñas principios, cuando tú le enseñas el temor a Dios, eso nunca se va a olvidar. Yo vine a los pies de Cristo cuando tenía 24 años. Le entregué mi vida al Creador. 25, perdón. Le entregué mi vida al Creador. Pero desde mi niñez en mi casa a mí se me enseñó la palabra de Dios. Había una iglesia. Se hacía en la casa, se escogía como iglesita y ahí nos reuníamos. Y yo recuerdo cómo predicaban los hermanos. Mi hermano Denis Romero, hermano Edmundo Romero, su esposa. Y muchos pastores que llegaban a predicar. Como niños pequeños, nosotros siendo pequeñitos, cantábamos al Señor, orábamos, recogíamos ofrendas, nos daban la escuela dominical. Nos enseñaron valores, principios. Nuestra tía abuela, decíamos, ella era cristiana, nos llevaba a una iglesia. Le decía a mi papá, alístame a los niños, me los traes el domingo temprano que los voy a llevar a la iglesia. Cantábamos, íbamos a la escuelita, era alegre aquello. Y es cierto que aunque ya fuimos creciendo y fuimos siendo adultos, no es cierto que venimos de un solo a los caminos de Dios. Probamos el mundo, la fiesta, algo otro, el alcohol, la droga, el cigarro. Pero no crea, yo iba a una fiesta, tal vez tenía que tomar un bus. Y yo decía, si yo me muero, me voy al infierno. Tenía temor a Dios. Y le decía, Señor, guárdame, es cierto que voy a la fiesta, pero guárdame, no voy a hacer nada malo, decía yo. Y me iba a la fiesta. Sabía que era algo que no le agradaba a Dios. Pero había un temor. Y un día, esa palabra iba a hacer efecto. Y a los 25 años yo vine a los pies de Cristo. Por eso te digo, no importa si tus hijos hoy no están en el Evangelio, pero tú los instruiste desde que eran niños. O cuando viniste a los pies de Cristo, a lo mejor tus hijos tenían 10, 11, 12 años. Eso no impide que tú le prediques a tus hijos. Pueden estar viejos, ya viven en tu casa, pero tú tienes que predicar la palabra de Dios. Tienen que haber valores y tienen que haber principios. Eso no puede olvidársenos a nosotros como padres, pueblo de Dios. Eso nos marcará. Aunque ellos se desvíen de Dios, Dios los hará volver. Ana siempre profetizaba, dice aquí. Dice que Ana profetizaba. No, ella profetizaba en Samuel. Y dice aquí, aparte de que ella profetizaba, cuando lo estaba formando, hasta que lo entregó. Dice en 1 Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué importante es cuando tú instruyes a tus hijos en los caminos de Dios. Primeramente, era acepto delante de Dios. Y en segundo lugar, delante de los hombres. Y cuando hablamos delante de los hombres muchas veces van a venir y van a hacer elogios. Me gusta cómo tu hijo va en los caminos del Señor. Qué bonito es que aunque ustedes no estén, ellos siempre van a la iglesia. No porque les impongamos. Dice que la autoridad se ejerce, no se impone. Que aunque no estemos ahí, nuestros hijos van a la iglesia, les sirven a Dios.
Como padre igual tenemos que aconsejarlo a que nuestra hija ya esté mayor, ya sea mayor de edad, ya sean 29, 27. Pero eso no quiere decir que nosotros siempre le exhortemos y le demos palabra y le estemos recalcando siempre quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios por ella. Y hasta el día de hoy, por la misericordia, no porque nosotros somos los super espirituales, por la misericordia y el amor tan grande que Dios nos tiene, hasta aquí Dios ha guardado a mis hijos y sé que lo seguirá haciendo. Como seguirá haciendo en los hijos de muchos de los que le servimos a Dios, pueblo de Dios. Y dice que, pueblo de Dios, nosotros debemos de estar formando un liderazgo. Nosotros, oiga bien, nosotros hemos de estar formando un liderazgo. Hoy vemos mujeres, hombres en los altares, consagrados a una generación. Nosotros debemos ser los formadores de enseñarle al que esté en la alabanza a ser consagrado para el Señor. Al que predique y está al frente de consagrarse para el Señor. La importancia de vivir una vida en santidad agradable a Dios. Oiga bien, no santo, santidad. Apartarnos del pecado, de la inmundicia, del mundo, de aquello que nos acecha. Consagrados para el Señor. Nosotros debemos de ser lo que debemos de formar estas generaciones. Un liderazgo para que se preparen ante las corrupciones, pueblo de Dios, de las naciones. Como padres espirituales debemos de enseñarle a nuestros hijos espirituales a no corromperse, porque aún en las iglesias hay corrupción. La gente se está corrompiendo, viviendo una vida a su manera. Alguien me decía tiempo atrás, una persona cristiana, líder, yo le pedí al Señor una iglesia donde me permitieran esto y esto y esto y esto y esto. Tú le pediste, recuerdo, yo estaba nueva y me dijo, yo oré al Señor y ahora tú te vas a mi iglesia. Yo le dije, yo lo siento mucho, yo le pertenezco a Cristo. Y yo a tu iglesia no me voy, no me gusta. Porque entonces dime qué es lo que Dios hizo en ti. ¿Cuál es la diferencia? Si tú vistes igual que el mundo y tú eres líder. Tú estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y yo siendo nueva, pero yo tenía valores y principios desde mi niñez. Y me gustó desde que yo vine al ministerio, me gustó su doctrina. Yo le dije, dime cuál es la diferencia. Yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar. Entonces no me gusta tu liderazgo, lo que tú haces, lo que te enseñan en la iglesia, a ti no me gusta. Y las almas no son de los hombres, las almas son de Cristo. Pero nosotros somos los llamados para formar. Yo le dije, lo siento mucho, pero en esta iglesia me quedo. Aquí nací, este es mi ombligo, yo no lo voy a dejar. Y hasta el día de hoy, aquí estamos, fieles, primeramente a Dios, y fieles a la iglesia, donde está nuestro ombligo, donde está nuestro Padre espiritual, donde hemos aprendido, donde se nos instruyó, donde nos enseñaron y nos formaron, pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, aquí estamos por la misericordia del Señor. Ya vamos para 23 años de servirle a Dios. Por la misericordia del Señor que Él nos ha guardado. Pero por eso dice que nosotros como Padre espiritual debemos de enseñarle a que no debe haber una corrección, que hay corrupciones en las iglesias, en las naciones. No será fácil. Hay que llevarnos a la palabra. Debemos de orar por ellos. Debemos de instruirle. Debemos de capacitarle. Y también debemos de aprender a bendecirlos. 3 cosas importantes. Instruir, capacitar y bendecirle. Instruirle en los caminos del Señor. Instruirles, enseñarles la palabra de Dios. Aliméntense. Coman palabra. Busquen Biblia. Biblias de estudio. Comparen. Oren. Ayunen. Debe de haber una búsqueda espiritual. ¿Para qué? Para que no sea un liderazgo débil en la fe. Capacitarlo.
una capacitación, enseñarle a las cosas que vamos a enfrentarnos como siervos, como hijos de Dios. Que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que no estamos solos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y cuando nosotros tenemos un propósito de Dios, Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar, el Señor irá con nosotros. En el desierto iba el Señor con Moisés. En el desierto el Señor lo formó. Y es en los desiertos donde Dios está formando hombres y mujeres, los está capacitando. Es en el desierto. Un pastor, un profeta, un salmista, no se llama pastor, no se llama profeta, no se llama salmista, no se llama adorador, no se llama un evangelista, no se llama un ministro. Por nombre. Vas a ser probado. Te van a capacitar. Te van a formar. Te van a instruir. Y si tú no permites eso, entonces nunca vas a crecer. En el desierto es donde se prueban los llamados. Ahí es donde se va a probar tu llamado. Si realmente tú eres un hijo de Dios. Si tienes un llamado de parte del Señor. Segundo lugar, una generación dispuesta a crecer. Samuel estaba dispuesto a crecer, pueblo de Dios. Su madre lo había instruido. Por eso dice que el joven crecía y él era acepto delante de Dios. Habla. Nosotros tenemos que ser como un Samuel. Debemos de crecer en conocimiento espiritual. Es importante que tú y yo aprendamos Biblia. Es importante que le pidamos al Señor sabiduría y entendimiento para predicar la palabra de Dios. Yo no puedo sentarme aquí, pueblo del Señor, y voy a venirte a hablar locura, cosas que tú no me vas a entender. Yo te estoy hablando con la palabra de Dios. La palabra del Señor es un alimento que nos llena, que nos nutre y que aparte de él ayuda a nuestro cuerpo espiritual a crecer. Nos ayuda a fortalecernos como la leche cuando tiene el hierro, cuando tiene el calcio, necesita ese niño. Así lo necesitamos cada uno de nosotros. Debemos de enseñarle al pueblo de Dios a comer palabra, a tener conocimiento de la palabra de Dios para que el diablo no nos enrede y no nos engañe. Para que no venga otro con unas palabras, con palabras sutilezas, con mentiras, con engaño, que es que la Biblia dice, que mire, que aquí. Pero si tú no lees, el diablo te va a envolver fácilmente. Pero cuando tú comes palabra, cuando tú eres instruido en la palabra de Dios, cuando tú tienes conocimiento y le pides al Señor para pararte y para predicar la palabra de Dios, para que sepa que lo que estamos dando es un alimento que está fortaleciendo tu vida, que te está enseñando a que hay una madurez espiritual, difícilmente el diablo te va a arrastrar y te vas a desviar. Mucho pueblo tristemente fue desviado por otras doctrinas, por otras cosas, que ya no era necesario orar, que ya no era necesario ayunar. Ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Cayeron, tristemente, ya no están con nosotros. Pero tú y yo debemos de dejarnos formar por el Señor. Por eso dice que debemos de tener, en nosotros debemos de crecer, debe de haber un anhelo de crecer. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo todos los días aprendo. Yo ya no me la sé toda. Aquí quien me va formando es el Espíritu Santo. Me gusta aprender de otros. Me gustan los consejos. Desde niña me gustaron los consejos de personas adultas. A veces buscamos consejos de otras personas que de consejos no tienen nada. Que en vez de ayudarte a que se cumpla el propósito en ti, lo que hacen es hacerte retroceder y que te vuelvas atrás. Y no se cumpla el propósito de Dios cuando no hay un conocimiento espiritual. Pero cuando tú te dejas formar y te dejas enseñar, cuando tú tienes una comunión con Dios, entonces te vas a dar cuenta porque vas a tener una visión. Cuando nos damos cuenta que hay algún liderazgo que tiene visión, el que tiene la misma visión que tú trajiste, el sueño de Dios. No hemos venido para enriquecernos, no hemos venido para hacer dinero, hemos venido para cumplir un sueño de Dios. Que no se cumplan mis sueños, sino los sueños de Dios.
Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Ana estuvo dispuesta a que su sueño, su anhelo de tener un hijo, de criarlo, que estuviera ahí con ella, que fuera creciendo como nosotros que tuvimos nuestros hijos, lo hemos visto crecer, lo hemos visto correr, caminar, dar sus primeros pasos cuando hablaba. Tenemos todas esas experiencias, pueblo de Dios. Pero Ana no tuvo eso. Ella tenía una visión más importante. Y esa es la visión que debemos de tener todos para con nuestros hijos. De que nuestros hijos crezcan y aprendan. Que lo que yo he aprendido también deba de ser, así como soy un recipiente donde Dios ha depositado su gloria, también debo de aprender a compartir con otros lo que yo también estoy viviendo, estoy experimentando. Dejarnos formar y tener un conocimiento de la palabra. Daniel propuso, dice aquí en su corazón, no contaminarse. ¿Se acuerdan? Cuando le daban comida le dijo, solo danos legumbre. Pero Daniel tenía un nivel de oración. Él siempre estaba en comunión con Dios. Yo decía que a veces no necesitamos un púlpito para predicar. Nosotros podemos predicar en cualquier parte, en el bus, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en un hospital, cuando nos encontramos una amiga. En cualquier parte tú puedes predicar la palabra de Dios. Y alguien que se nos acerca y nos pregunte algo, tener una palabra verdaderamente sólida. Y yo no voy a hablar locura. Si yo no sé nada, mejor digo no sé. Y a veces hablamos locura. A veces la gente nos mide y dice, te estoy midiendo. Y nos preguntan cosas y a veces te quedas así. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque no quieres crecer. Daniel era un hombre de Dios. Un hombre que tenía conocimiento, que buscaba el rostro de Dios, que cada cosa que le preguntaban él siempre, antes de hacer cualquier cosa, él primeramente oraba y le pedía al Señor dirección. Tú tienes que aprender a pedirle dirección al Señor. No te creas sabio en tu propia opinión. A veces nos encontramos con hombres, con mujeres, que cuando tú les estás instruyendo, les estás enseñando, sí, yo ya sé, ellos saben todo y no saben nada. Es triste porque no te deja formar. Cuando ya tiene uno una trayectoria que vienes de años. No es el aprender teología lo que te enseña o lo que te lleva al lugar donde Dios quiere llevarte. Ese es conocimiento. Pero donde Dios te quiere llevar, vas a pasar por el valle. Y es ahí, ese es el mejor conocimiento, hablándole espiritualmente. Son los procesos, lo que tú has vivido, lo que tú has pasado. Vas a tener una palabra sólida, vas a saber cómo estás hablando. Y aquella persona te va a entender de lo que tú estás hablando. Por eso Daniel no se contaminó. Aunque estaba en un lugar, él no se contaminó. Él siempre se consagró para con el Señor. Es allí donde dice que él no se contaminó. Mantén fuera a tus hijos de la corrupción. Enséñale a compartir de Dios lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tus hijos también aprendan a compartir con otros. En tercer lugar, una generación dispuesta a sobrevivir y no a servir, y no a ser servido. Jóvenes, debemos de tener una marca de servicio. Debemos de enseñarle que nosotros venimos a esta tierra a servir. Nuestro mayor ejemplo fue Jesucristo. Él, siendo el Hijo de Dios, Él tuvo un espíritu de servicio, y eso es lo que tú y yo nos caracteriza, de tener un espíritu de servicio, que hemos venido a servir a esta tierra, no a que a mí me sirvan, yo voy a servir. Es tan lindo, amado hermano, experimentar el servirle a otro. Eso no te hace más ni te hace menos. Eso te hace grande en el Señor. Porque el Señor dijo que el que se haga más pequeño será más grande en el reino de los cielos. Y el que se crea grande en esta tierra
Usted era pequeño allá. Debemos de aprender, pueblo de Dios. Por eso, dice aquí, pueblo de Dios, el Cana se volvió a su casa en Rama y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Elí y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol o en la olla o en el caldero o en la marmita. Deriva los significados. Nosotros le llamamos porra, hay otros que le llaman olla, aquí le llaman marmita, pero era el lugar donde se cocía la carne. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Sacaban aquello y se comían la carne cruda cuando era prohibido. Pero como ellos eran sacerdotes, hacían lo contrario. Por eso, pueblo de Dios, eso llegó hasta el cielo. Y eso le pudo a Dios. En 1 Samuel 3:11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le reteñirán ambos oídos. Debemos de aprender, pueblo de Dios, a escuchar la voz de Dios. Aunque Samuel era un niño, cuando el Señor lo llamó, dice que él se levantó y en obediencia se puso a la orilla de la cama de Elí. Samuel era el que dormía decíamos nosotros, a la par donde estaba el arca de Dios, el Incabosh de Dios estaba allí. Y dice que cuando lo llamó y le dijo, dime para qué me llamas. Elí le dijo, no, ve y duerme, yo no te he llamado. La segunda vez lo mismo. Pero Elí se dio cuenta que quien lo estaba llamando ya no lo llamaba a él, sino que era un Samuel. Y le dijo, cuando tú escuches nuevamente esa voz, tú solo di, heme aquí, Señor. Es triste cuando se va la presencia de Dios en nuestra vida, pueblo de Dios. Por no aprender, sabiendo perfectamente, porque Elí sabía perfectamente que él había fallado a Dios, que su liderazgo había sido un liderazgo pobre. Hoy vemos, pueblo de Dios, muchos liderazgos frío espiritualmente, dormido espiritualmente. Puede entrar Satanás a hacer desastre en su casa y aquellos líderes están estáticos. Puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia y los líderes están bien, gracias. Todos debemos de ser como un Samuel. Todos pueblos de Dios debemos de dejarnos formar por el Señor. Por eso, pueblo de Dios, nos dice en el libro de Filipenses 2:5, nos habla, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerde que nosotros venimos a servir, no a ser servidos. El servir no nos hace menos que nadie, pueblo de Dios. A mí me encanta servir. A mí me encanta hacer las cosas para Dios, no para que me vean. Me gusta hacer las cosas para Dios. Alguien me decía en Nicaragua, una hermana que yo conozco y la amo mucho, cuando ella me escuchaba, yo le decía, yo aquí hago sopa, hago comida, el otro. Yo no me importa, yo voy a comprarla porque el resto de las hermanas está trabajando y lo compro, yo la hago, la despacho. Y yo soy la última en comer. Y me decía, ¿usted hace eso, hermana? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, aquí mi pastora, Dios guarde, se le cae la mano. Aquí las que cocinan
El pastor con quien cuenta eso con otra hermana, con ella no, y es triste. Porque uno como esposa de un pastor debe de estar al frente, debe de ayudarle. Debe de haber ese espíritu de servicio, porque eso no nos hace más ni nos hace menos. A mí me encanta hacer las cosas para el Señor. Y aún cuando llego a Nicaragua, la hermana me piden algo y si hay que, yo le digo, amén, hermana, yo cocino, a mí no me importa. Si yo nací para servirle al Señor. Y digo, nací el día que yo le entregué mi vida a Cristo. Ese día le dije al Señor, ya no gobierno yo, sino tú. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer para usted, Señor. Pero no me quita, no me resta, pueblo de Dios. A veces hay líderes que no pueden hacer una sopa, no pueden hacer, solo son delegar, o los supervisores delegan y delegan, o los pastores delegan, hagan esto, hagan el otro. ¿Y ustedes qué? Si nosotros somos los llamados, debemos de dar el ejemplo, porque hay un espíritu de servicio. Allá pues, dice, en vosotros. Este sentir es un sentir que debes de sentir, así como Cristo lo hizo. Dios te pondrá en cualquier lugar. El Señor nos va a poner en lugares altos, pueblo de Dios. Necesitamos desarrollar un corazón de servicio. Y tristemente no tenemos ese corazón de servicio. Hermano, vaya a hacer esto, y venimos el hermano y el hermano delegó al otro. Vaya. Y tal vez lo mandamos a él. Ah, que yo soy el líder. Yo soy el pastor, soy el supervisor, yo no puedo hacer esto. Hagan. Si nosotros somos los llamados. Es bonito, pueblo de Dios, ver a alguien. Llámese pastor, llámese pastora, llámese supervisor. Ver a todos sus líderes que están allí como hormiguita, ayudándole, uno pelando esto, uno haciendo el otro. Y vamos a vender la sopa. Y después vamos para la iglesia. Se siente bonito cuando tú haces algo para Dios. Cuando tú le sirves a Dios. Es lindo servirle al Señor. Que si alguien me dijo, hermana, sí, amén, yo lo voy a hacer. Porque no me quita eso. Por eso Dios nos va a poner en alto. Pero en nosotros como líderes debe de haber un corazón de servicio. Si tú como líder no tienes un corazón de servicio, entonces no estás haciendo nada, pueblo de Dios. Tristemente. No estás haciendo nada. Si como pastor no tienes un corazón de servicio, no estás haciendo nada. Si tú adoras al Señor y no tienes un corazón de servicio, no estás haciendo nada. Si te llamas anfitrión, si te llamas miembro y no tienes un corazón de servicio, no estás haciendo nada. Que lo hagan otros. Yo voy a ir a lavar baño. Y eso se nos enseña en el ministerio cuando empezamos a servir. Hay hermanitos que quieren subir de un solo a protocolo. Qué triste. Cuando tú valoras algo que Dios te da es cuando tú vienes de abajo. Eso es lo que tú valoras. Hay personas que quieren las cosas grandes. Decía un pastor, a veces anhelamos púlpitos. A veces nosotros nos enganchamos el nombre. No te pongas en un lugar donde Dios no te ha llamado. Si tú no tienes un corazón de servicio, no te pongas en un lugar donde el Señor no te ha llamado porque no estás preparado. En vez de llevar a esa iglesia, en vez de llevar a ese pueblo al camino correcto, a que Dios cumpla los propósitos, lo que los vas a llevar es a un despeñadero. Entonces, si no tienes un corazón de servicio, no has nacido, pueblo de Dios. Tristemente, así lo dice la palabra del Señor. Por eso dice que nosotros debemos de desarrollar ese corazón de servicio, un corazón de liderazgo, pueblo de Dios. Debemos de enseñar a nuestros hijos a servir. Debemos de enseñar a nuestros hijos a ser siervos. Y la palabra siervo significa esclavo de Cristo. Tú y yo somos esclavos del Señor. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que ellos deben de aprender a servirle a Dios. Si hay que vender fresco, vamos a vender fresco. Si hay que hacer arroz de leche, hay que ir a venderlo, vamos a ir a vender. Pero tristemente, hay madres, decía una hermana, yo no estoy preparando, y lo digo así con toda la palabra. Y decía, yo no estoy preparando a mi hijo porque mi hijo lo estoy educando y lo estoy preparando porque él es un universitario.
para que estudie una carrera. Yo no me estoy preparando para que vaya a vender fresco. Qué triste cuando tenemos esa mentalidad tan poca. Porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres allá en el ministerio, allá en Nicaragua. Vamos a ver a los jovencitos, a los niños. A mí me encanta ver a los niños, me encanta ver a los ancianos, a los jóvenes, a los adultos. Los vemos vendiendo su fresco, su arroz de leche. Y andan los niños vendiendo. Es lindo cuando tú instruyes a tus hijos a tener ese corazón de servicio, de amor a la obra de Dios. Ese sentir amor y pasión por la obra de Dios. Debe de ser mi carga también, no solo la del líder, sino la de todo el pueblo, involucrarlo. Pero tristemente hay gente que dice, ¿yo ir a vender un fresco? No, ¿qué? Ni en mi casa lo hago. Es triste, pueblo de Dios. Dice aquí en Marcos 10:42, nos dice, esto es cuando Jesús, pueblo del Señor, dice que cuando Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis lo que son? Dice aquí, ¿sabéis lo que son ceñidos? Los que son ceñidos por gobernantes de las naciones, que se enseñorean de ellos, y su gran ejército, dice, sobre ellos protestan. Dice aquí, ese es un mandamiento que Jesús le dijo a sus discípulos. El que quiera ser primero, dice aquí, será el último, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, vino a servir y no a ser servido, para que muera por nosotros. Jesús, amado hermano, Jesús es el esposo y nosotros somos los líderes, somos las esposas, pueblo de Dios. La familia de Cristo son los miembros. Y por eso el mayor ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo, al tener un corazón de servicio. No podemos menguar. En cuarto lugar, una generación que busca la presencia de Dios. Todos los días debemos de anhelar, buscar la presencia de Dios, pueblo de Dios. No es que hoy la busqué y mañana se me olvidó y después cuando me acuerdo, al año, a los meses. Eso no es tener una relación con Dios. Debemos de anhelar más aquellos que estamos al frente de una obra. Más aquellos, pueblo de Dios, que estamos al frente de la obra del Señor. Debemos de tener un espíritu de una búsqueda, de una consagración, y debemos de anhelar una presencia de Dios. Yo anhelo la presencia del Señor. Nosotros cada que nos ponemos aquí, cada que estamos en iglesia, hoy porque están cerradas las iglesias, no podemos predicar, pero el diablo no nos va a callar nuestra boca. Estamos predicando desde las plataformas. Pero le decimos, Señor, si tu presencia no está aquí, entonces, Señor, de nada me sirve. Si la presencia de Dios no estuviera aquí, a mí no me serviría de nada para estar predicando la palabra de Dios. Estaría predicando por predicar. Mas yo siento la presencia de Dios. Y yo sé que tú la sientes también. Y sé que Dios te está hablando a tu vida también. Porque recuerda que Dios te ha entregado hombres y mujeres para que tú los formes. De tu formación, pueblo de Dios, nacerán una nueva generación que marcará la diferencia, así como Samuel. Los hijos, ustedes dice aquí, sirvan donde esté. En Samuel 3:6 nos dice aquí, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Decíamos que era el Señor quien estaba llamando a Samuel. Por eso cuando tenemos una comunión, y no es que Samuel no la tenía, recuerde que él era un adorador. Lo único que no había tenido la oportunidad
y aprender a escuchar la voz de Dios, como un Elí. Y nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso dice aquí, cuando habla antes que se apagara la luz, la lámpara, estaba hablando de los ojos de Elí. Recuerde que nosotros las lámparas son nuestros ojos. Muchas veces, pueblo de Dios, nos damos cuenta. Cuando tú vives una vida de oración, te darás cuenta. Cuando tú visitas a alguien o estás hablando con una hermana y tú te fijas en su mirada, tú te estás dando cuenta si esa persona está triste, si está angustiada, si le pasa algo. Yo conozco a mis hijos y a veces no puedo estarlo viendo, pero con solo su llamada y estoy hablando con él, yo les pregunto, ¿qué te pasa? Por el quebrantamiento de su voz, o cuando les hago una videollamada y los veo, les quedo viendo sus ojos. Y yo estoy en Panamá y ellos están en Nicaragua. Y me doy cuenta de que algo no está bien. Porque no hay una ceguez, a veces hay cegueras espirituales. A veces la gente va a visita y no se está dando cuenta de la condición de la oveja, cómo está. Y en vez de ayudarla, la estamos lastimando. La juzgamos, la criticamos. Pero cuando vemos los ojos, cuando no se ha apagado esa lámpara, y no estaba hablando no estaba hablando de una ceguera normal, de una ceguera natural, estaba hablando de una ceguera espiritual que tenía Elí. Ya se había apagado y no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Había perdido la noción, porque así nos pasa, perdemos la noción. Hay gente que va a la iglesia y se duerme. Y el pastor está predicando y cuando dicen amén, gloria, amén, o dice algo, la gente amén, y tal vez es algo que no es para aplaudir y la gente aplaude. ¿Por qué? Porque está dormido. Porque tienen sueño, tienen cansancio espiritual. Y no se están dando cuenta de lo que pasó. O a veces no nos damos cuenta en qué momento crecieron nuestros hijos y no nos dimos cuenta. Cuando los queremos corregir ya es demasiado tarde. Por eso debemos de aprender a formar desde su niñez y no perder esa vista espiritual que había perdido Elí. Los hijos de Elí dormían, dice aquí, en las entradas de las puertas de la iglesia, imagínense, en las puertas de las iglesias, con las mujeres, pero Samuel siempre buscaba la presencia mientras ellos hacían sus agostos. Perdón, con mujeres en pecado, Samuel buscaba el rostro de Dios. Mientras hoy muchos duermen, nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Este tiempo, pueblo de Dios, es para clamar. Este tiempo es de orar. Lo que se está viviendo hoy en día en Nicaragua, pueblo de Dios, es por la falta de oración de un pueblo que no ha humillado su corazón y que no ha doblegado sus rodillas y que no ha hecho esa oración con un gemido indecible, dice la palabra. Si este pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, dice el Señor que Él se arrepentirá. Pero a veces, ¿por qué suceden cosas? Por la falta de oración, por la falta de búsqueda, pueblo de Dios. Hay demasiada mortandad en Nicaragua. Hay una nube de muerte en Nicaragua. Yo miraba a un hombre que él llamaba y él decía: les pido que nos unamos hoy en oración. Lloraba ese hombre. Decía: no es posible que nuestra gente esté muriendo en las calles como animales. No hay amor. No importa lo que esté pasando con tal de que estemos bien. Y decía: necesitamos que hoy tú te levantes, decía, y levantemos un clamor y oremos al Señor. Y eso es lo que hace falta, pueblo de Dios. El pueblo debe de tomar lo que Dios le ha entregado, las almas y las armas espirituales. Las armas, amados hermanos, en Cristo Jesús. Debemos de pedirle al Señor en ayuno y oración que Dios haga la obra. Yo le aseguro que Dios va a empezar a hacer cosas grandes
cuando el pueblo se humille. Pero tristemente hay mucho pueblo que aún está dormido. Satanás llevándose almas. Y hoy vemos, pueblo de Dios, el pueblo dormido. Hay falta de búsqueda espiritual. Hay falta de consagración. Hoy estamos viendo, no hay grupos familiares. Gloria a Dios porque no hay grupos familiares. Vamos a descansar. Tú no tienes descanso en Dios, pueblo de Dios. Este tiempo es para estar orando en humillación. Porque recuerda que también tienes familia, tienes hijos. Que si a lo mejor tú no estás viviendo esto, pero hay otro, tu vecino, tu hermano o de alguien que tú conoces y te das cuenta que a lo mejor ya falleció o que esté enfermo. No creo que no sientas dolor en tu corazón, que sea inhumano. Por eso, pueblo de Dios, Samuel buscaba la presencia de Dios. Yo quiero buscar la presencia del Señor, yo quiero servirle a Dios, yo quiero estar en la presencia del Señor. Eso debe de ser mi prioridad. Lo más importante, yo quiero que la presencia de Dios no se vaya de mí. Todo mundo se puede ir, pero que no me falte lo más importante, que es la presencia. Y cuando decimos esto, debe de ser mi prioridad, pero muchas veces, tristemente, la prioridad debe ser nuestra porción todos los días. Debe de ser, pueblo de Dios, debe de ser la porción cada día. No quiero dejar de servirle al Señor. Yo no quiero dejar de servirle al Señor. Yo quiero que el tiempo que a mí me reste de vida, yo quiero predicar, aunque esté viejita, yo quiero predicar la palabra del Señor. Ese es mi mayor anhelo, mi sueño, servirle al Señor de todo corazón. Por eso, pueblo de Dios, debemos de servirle al Señor y de caminar con Él. Tristemente muchos caminan en la fama. Puede más el orgullo, puede más el dinero. Y esto es lo que te aleja de la presencia de Dios. Cuando tú reconoces tu condición delante del Señor, entonces, pueblo de Dios, cuando tú te humillas, un corazón contrito y humillado, dice que el Señor nunca lo desprecia. Elí nunca se humilló, decíamos, ni sus hijos tampoco le pidieron perdón a Dios. Nosotros como padres hemos de pedirle perdón al Señor por nuestros hijos. Y debemos de pedirle a Dios que Dios haga la obra. En Segunda de Crónicas, pueblo de Dios, nos habla de un rey. Habla del rey Josías. Dice que el rey Josías apenas tenía 8 años. 8 años cuando él reinó. Y reinó 31 años. Él hizo lo recto, dice. Pero en la segunda escritura nos dice que él estuvo en los caminos de su padre, David. Pero David no era el padre. Por eso es que yo te decía, pueblo de Dios, que nosotros somos los llamados de cambiar. De que si nuestros antepasados, lo que nosotros vivimos, eso no nos va a marcar para que en esta generación tú no seas un padre diferente con tus hijos. Dice que Josías, su padre y su abuelo fueron hombres malos que reinaron. Pero él tenía un corazón diferente y él tomó como un padre a David. Y dice que él se apegó a David. Y David para él fue como un padre, dice aquí la palabra del Señor. Pero él no era su padre, ya que él provenía de una generación, pueblo de Dios, perversa, ya que su abuelo era Amón y su padre era Manasés. Eran hombres malos. Pero imagínense, Josías no fue así. Pero él decidió cambiar. Tú eres el que decides cambiar, pueblo de Dios. Tú eres el que tiene que tomar la actitud y debes de decir, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, Señor. Si hasta el día de hoy yo no he estado haciendo las cosas bien, Señor, yo hoy quiero hacerlas bien. Yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Yo quiero que en los cielos se hable de mí, que en el infierno se hable de mí, que Satanás tiemble, que Satanás reconozca que yo soy un hombre y una mujer de Dios.
Señor, yo quiero agradarte a ti antes que a los hombres. No quiero vivir una vida de apariencia. Dios no quiere que vivamos vidas de apariencia. Dios no quiere que tú prediques algo que no has vivido. Hay personas que predican cosas que no han vivido. Tú tienes que predicar lo que tú has vivido. Porque eso es lo que te va a ayudar a formar una generación diferente. Una generación de conquista. Pero dice que en esta generación era una generación que había iniquidad, pero él decidió cambiarla. Josías decidió cortar lo malo desde raíz. Tú y yo debemos de aprender, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, debemos de cortar desde raíz toda maldición generacional, ancestral que hemos venido acarreando por nuestros padres. Una generación que tenía el conocimiento de Dios. En quinto lugar, es por eso que Josías decidió unirse a David. Nosotros debemos de unirnos a nuestro ADN, pueblo de Dios. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son nuestros ADN? Mantenernos. ¿Y quiénes son nuestros ADN? Nuestros pastores, nuestros mentores, aquellos que nos formaron, que nos instruyeron y que nos enseñaron cosas buenas. Debemos de tener un patrón a seguir, pueblo de Dios. Y que eso que tú y yo aprendimos también lo inculquemos en otro y los instruyamos en otro, pueblo de Dios. Hay que seguir este patrón correcto. En 1 Samuel 7:10 nos dice aquí, ya vamos terminando, pueblo de Dios. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Vemos aquí las hazañas que hacía Samuel. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba consagrado para con el Señor. Cuando se escucha la voz de Dios, se levanta Elí y enseñó a sus discípulos, pero no instruyó a sus hijos, sino a un Samuel. Hasta ese momento, dice aquí, él escuchó la voz de Dios, Samuel. En sexto lugar, una generación que comienza a servir a Dios tiene que tener respeto y respaldo y autoridad de Dios. Oiga bien, una generación que se esfuerza por servir a Dios tiene que tener respeto, tiene que tener un respaldo y una autoridad de Dios. Respeto, pueblo de Dios, a lo que Dios nos ha encomendado y a las personas que el Señor nos ha encomendado. Un respaldo, debe de haber un respaldo. Cuando tú eres llamado de parte de Dios, va a haber un respaldo. Por eso es que aquí en Samuel 7:10 dice que él hizo el holocausto, y mientras él hacía el holocausto, un estruendo, o sea, la voz de Dios misma, y le dio la victoria. ¿Por qué? Porque estaba Dios le había mandado a hacer algo y él estaba cumpliendo. Cuando Dios te manda a hacer algo, cúmplelo, pueblo de Dios. Y va a haber un respaldo de parte de Dios. Y también el Señor te va a dar una autoridad, la autoridad de Dios. Cuando tú y yo hemos sido mujeres de Dios, hombres de Dios, vamos a tener autoridad en Dios. Y vamos a echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a hacer liberaciones en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Vamos a declarar y vamos a decretar y vamos a ver la gloria de Dios. Porque hay una autoridad que Dios te ha entregado, pueblo de Dios. Pero si tú no vives una vida consagrada, nunca vas a ver la gloria de Dios. Vas a vivir de otro. Vas a experimentar de otro. Pero tú tienes que decirle, yo quiero ser una de esas personas. Yo quiero que tú me uses, Señor, a mí. Yo no necesito traer un profeta de otro lado, Señor. Yo soy tu profeta. Yo quiero que tú me uses a mí. Yo no necesito traer un predicador de otro lado, Señor. Yo soy una predicadora. Y en el pueblo de Dios hay predicadores, hay hombres y mujeres unidos de Dios. Pero cuando tú falta tu visión, vas a ser como un Elí que va a tomar a una Ana que la tomó por ebria. A veces hablamos locurita, que el Señor a mí me reveló y el Señor no te ha revelado nada. Y estamos maltratando lo que Dios nos ha entregado. Recuerde, hay hombres y mujeres, pueblo de Dios,
que son anfitriones, que son ancianos, que son miembros, que son más espirituales que tú y que yo. Que están más metidos con el Señor, que Dios les habla y que Dios les revela. Y cuando te lo dicen, te enojas y te molesta. Porque tú crees que porque eres el líder, que porque eres el supervisor, que porque tienes un cargo mayor, Dios no puede usar a ese pequeño. Te equivocas. A veces el Señor nos da lecciones. Y porque nuestro mismo orgullo, nos damos nuestro brazo a torcer y reconocemos que es cierto que estamos fallando y que no nos estamos dando cuenta. Que tuvimos un sueño en Acatamalero y ya lo asociamos con algo que Dios me habló y Dios no te ha hablado, Dios no te ha dicho nada. Pero a veces no aceptamos, pueblo de Dios. A veces, como te decía, hay pueblos más espiritual que tú y que yo que nos están viviendo, que tienen un nivel de oración, por favor, que viven una vida consagrada para el Señor. Y tú te crees el más espiritual porque tú tienes un puesto. Recuerda, los cargos no nos hacen más ni nos hacen menos. Es la comunión que tú tengas con Dios, pueblo del Señor. Tener un discernimiento. Hay gente que tiene más discernimiento que tú y que yo. Que con solo que entre una persona te das cuenta que es Satanás quien entró. O que esa persona viene influenciada cuando tú la ves a los ojos. Experiencias sobrenaturales. Que vas a escuchar cómo Dios te va a hablar en una casa y te va a decir, Señor, esto y esto está pasando. Te va a mostrar, te va a hablar, te va a decir. Pero cuando tenemos una comunión con Dios. Pero si no hay comunión con Dios, nos inventamos cualquier cosa. No, pueblo de Dios. Debemos de tener esa generación, como Él te decía, de servicio, de respeto, de respaldo, pero sobre todo tener la autoridad de Dios. En 1 Samuel 3, del 9 al 21, Dios siempre querrá estar contigo. Dios siempre, pueblo de Dios, querrá estar contigo. Y cuando decimos contigo, Dios siempre quiere tener una comunión contigo. A veces no podemos dormir. Tengo insomnio y tal vez que Dios quiere hablar contigo. Ay, no sé, pero siento una angustia, pero no oras. Y quizás es algo que Dios quiere mostrarte. El Señor te quiere hablar, te quiere revelar y no buscamos la presencia de Dios. Y en sexto lugar, y con esto terminamos, pueblo de Dios. Una generación de integridad. Debemos de tener, tú y yo, necesitamos caminar en integridad con Dios. La palabra integridad, pueblo del Señor, significa pureza, íntegro completamente, con una conducta intachable, pueblo de Dios, una honradez, limpieza de mano, que no falta nada. Tienes que tener un fundamento y un carácter. El carácter, un fundamento como lo tenía Jesús. Dice que Samuel no solo era el que ministraba, no solo era un adorador. Samuel, pueblo de Dios, fue un sacerdote. Samuel fue un profeta. Y también nos habla que él era un hombre intachable, de corazón puro. Eso es lo que Dios busca en su iglesia. Personas íntegras, puros de corazón. Personas no dadas al vino, no dadas a la murmuración, no dados a la crítica, pueblo de Dios. Un hombre, una mujer íntegra, que hay una pureza en su corazón. No debe de haber falsedad en nosotros como hijos de Dios. No debe de haber falsedad. En nosotros como hijos de Dios, pueblo del Señor, debe de haber
Debemos de ser personas de una sola cara, y nosotros no debe de haber una sombra de variación, que hoy estoy contenta y mañana estoy enojada. En nosotros no debemos de ser murmuradores. La persona cristiana no debe de ser murmuradora, no debe de ser chismoso. Debe de tener un corazón íntegro delante de Dios. ¿Cómo se va a convertir nuestra familia a Cristo si yo no tengo un buen testimonio? Yo como cristiana debo de dar un buen testimonio en mi familia, que lo que yo predico es lo que yo estoy viviendo, pueblo de Dios. Pero a veces predicamos una cosa y en la casa somos otra. En la casa somos el mero infierno. Y en la iglesia somos santos. No debe de haber sombra de variación. Si en mi casa, pueblo de Dios, y no es que seamos perfectos, porque ya aquí no estoy diciendo que hablamos de perfección. Todos los días pecamos, cometemos errores, fallamos. Debemos de arrepentirnos. Pero debe de haber un cambio en mí. Yo tengo que cambiar. ¿Qué me hace diferente? Si antes chismeaba y seguís haciendo lo mismo, y entonces, ¿en qué he cambiado? No has cambiado nada. Para que mi familia se convierta a Cristo, para que haya un cambio, yo tengo que ser un ejemplo. En mi familia, en mi casa. Si solo soy madre, si soy madre y padre, debo ser ejemplo para mis hijos. Para que mis hijos vengan a los pies de Cristo. Debo de tener un buen vocabulario. De mi boca no pueden salir dos fuentes de agua. No puedo maldecir y bendecir a Dios. En nuestros hogares no deben de haber gritos, pueblo de Dios. Y tristemente, muchas veces en las casas anfitrionas, vamos donde la hermanita fulana de tal, es hermana, yo no sabía que era cristiana. Debemos de dar un buen testimonio, pueblo de Dios. Recordemos que en este mundo nosotros somos cartas leídas. Nadie habla del que está en el mundo. La gente habla de aquel que se convirtió en Cristo. Yo no me llamo hermana, porque yo tengo una Biblia en mi mano. Yo no me llamo cristiana porque yo voy a la iglesia. Yo me llamo hermana cristiana, o me llamo evangélica, o hermano en Cristo, porque estoy dando un buen testimonio. Porque estoy viviendo lo que la palabra del Señor me enseña. Por eso, pueblo de Dios, si tú quieres ser una generación victoriosa, que nació en el corazón de una mujer, en nosotros como madres, yo sé que hay muchas madres que están conectadas y me están viendo. Yo quiero decirte que si hasta este momento no has orado como tú debieras, tienes que cambiar tu manera de orar. Tienes que cambiar esa oración. Si realmente tú quieres ver a tus hijos en los caminos de Dios, tienes que empezar a declarar. Si has dejado de orar, tienes que volver a orar y declarar en tus hijos, en tu esposo, en tus padres, hermanos, primos. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo le creo a mi Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Debemos de dar buen testimonio, pueblo de Dios. Hoy el Señor ha entregado su palabra. Y Dios quiere que en este tiempo tú y yo nos acerquemos a Dios. Y nos acerquemos con un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Y que sea Dios quien haga la obra perfecta en nuestra familia. No tenemos matrimonio perfecto, no tenemos hijos perfectos, no hay hogar perfecto. Pero lo que sí hay, pueblo de Dios, es un corazón que realmente ama a Dios. Y debe de haber en nosotros un espíritu de servicio. Recuerde, cuando le servimos a Dios, cuando honramos a Dios, Él nos va a honrar. Si en lo poco, dice el Señor, me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. He dado la palabra, he predicado la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel, pueblo de Dios. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y que haya un cambio. Si hoy tú tienes una petición delante del Señor, te voy a pedir que tú envíes tu petición
Y si te has descuidado espiritualmente, este es el tiempo que tú puedes volver a los caminos del Señor. Nunca es tarde, pueblo de Dios. Yo tengo muy buenos recuerdos de supervisores, supervisoras, que quizás hoy ya no están. Y que son, porque no digo eran, digo son hombres de Dios. Tú y yo somos los llamados para orar por esos hombres y por esas mujeres, para levantar las manos caídas, las rodillas endebles. Que empecemos a orar para que Dios empiece a restaurar la vida de esos supervisores y supervisoras que hoy ya no están en la obra de Dios, pero que fueron hombres usados por el Señor. Hombres que nos enseñaron, que nos instruyeron y que también tenían ese espíritu de servicio, que no escatimaban el tiempo para el Señor. Hoy vemos liderazgo blandengue, un liderazgo, pueblo de Dios, que no quiere pagar un precio. Queremos ser líderes por ser líderes. Y un líder no se llama líder por un nombre. Un líder se llama cuando tú tienes algo a cargo, cuando tú enseñas, cuando tienes una posición. Entonces Dios empezará a orar y a operar. Si tu sueño es ver a tus hijos, entonces empieza a orar. Si a lo mejor has dejado de orar, ya no es el tiempo de dejar de orar. Hay que orar. Cambia tu oración. Saludo a mi sobrino Rolando, a mi hermana Suyen. Saludamos a mi hermanita Zulay Rodríguez, a mi hermanita Zulay Cedeño, a mi hermana Evelyn Gutiérrez. Dios la bendiga, la sierva, bendiga su embarazo, bendiga la vida de Walter, la vida de mi hermanita María Morales, que ha estado conectada, mi hermano Noel. Dios lo bendiga, siervo de Dios. Para nosotros, pueblo del Señor, es un placer. Saludamos la vida de mi hermano Anthony Jean, que nos está viendo también. Saludes. Dios bendiga al siervo de Dios. A mi hermano Juan David Álvarez García, también le bendecimos. Bendecimos la vida de mi hermana. Bendigo la vida también de mi hermanita Perla Victoria Castellón. Dios te bendiga, sierva amada. Bendecimos la vida también de mi hermanita Valesca Pineda López, que también ella lo está viendo. De mi hermano Nelson David. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, pueblo de Dios. La vida de mi hermanito Darwin Eduardo Celedón. Dios lo bendiga. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos para el Señor, pueblo de Dios. Dios bendiga a mi hermanito Isaac Zúñiga, a mi hija Laura Ayala también, a Yolanda García, Dios la bendiga, esta sierva amada, a mi hermanita Carla Vanessa Fuente, Dios la bendiga. Dios bendiga a todo este pueblo. A mi hermana Zeneida Maxón, Dios la bendiga. A mi hermanita Heiling, a mi hermanita Jocelyn. Saludos a la hermanita Carla Ramírez, a mi hermana Sarita, a Carlito, a todos sus hijos. Dios me los bendiga de gran manera, pueblo de Dios. La mayoría de los siervos que están viendo saben de lo que yo te estoy hablando, porque yo también estuve en liderazgo con ellos. Y por la misericordia de Dios aquí estamos, por su amor. A mi hermano Juan Roque, Dios lo bendiga. A mi hermanita Alison Judith, Dios la bendiga. A mi hermanita Claudia Traña. A mi hermanita Lucrecia Machado, Dios la bendiga, sierva de Dios. Mi hermana Yasmina también, Dios te bendiga, sierva amada. Son tanta la gente, Yesenia Palacio también, son tanta la gente, pueblo de Dios, que nos ve. Y no solo aquí, en Miami, en España, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Estamos para servirle, pueblo de Dios. Yo voy a orar en esta preciosa noche por cada uno de ustedes. Que sea el Señor glorificándose de una manera muy especial.
Y nunca nos vamos a cansar de decirte que Cristo te ama. Y si hay alguien que me está viendo que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, yo te voy a pedir que hagas esta oración. Es deber nuestro hacerlo. Porque nosotros no sabemos si hoy Cristo viene y yo no te hice el llamado, pueblo de Dios, entonces tu alma será, tu sangre será demandada hacia mí. Dios le bendiga a mi hermanita Carla Fuente, a mi hermano Israel, a todos los siervos del Señor. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti nada soy, reconociendo que te he fallado, que te he sido infiel, pero hoy yo te acepto como mi único Salvador. Te entrego mi corazón y mi vida, Señor, y te pido que seas tú haciendo la obra maravillosa en mí. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte, Señor. Te pido que bendigas mi vida, mi familia. Señor, que restaures mi vida, Señor. Si a lo mejor fuiste un servidor, un supervisor, un líder, dile, Señor, yo quiero que tú vuelvas a encender esa llama que había en mí, Señor. Hoy yo te entrego mi corazón y mi vida y yo sé que hoy hay fiesta en los cielos porque dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Señor, gracias por darme la salvación una vez más. Bendigo todo este pueblo forzado, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos que han estado conectados, Señor. Aquellos que mirarán esta transmisión, Espíritu Santo, no solo el día de hoy, mañana, pasado mañana, un mes, que esta palabra, Señor, trascienda, Padre mío. Señor, bendice y fortalece la vida de cada uno de ellos, Señor, por la vida de mi hermanita Evelyn Gutiérrez. Señor, yo te pido que tú bendigas su embarazo, a sus hijos allá en Nicaragua. Por la vida de Walter y su familia, Señor, guarda y cubre, cumple tus propósitos. Bendigo la vida de mi hermanito Israel, Señor, la vida de mi hermana Kenia, Señor, y sus hijos. Sabemos que ellos están en el hueco de tu mano, Padre eterno. Por la vida de mi hermana María Morales, Señor, sus hijas que están en Nicaragua, sus hijos, nietos, Padre. Cubre en el nombre poderoso de Jesús la vida de su bisnieto, Señor. Guárdalo, Padre eterno. Bendice la vida de Noelito, Señor, de Antonio, aquí, Padre mío. Bendigo la vida de mi hermano Noel, Señor. La vida, Señor amado, de mi hermana Zulay Cedeño. La vida, Señor, Espíritu Santo, de la bebé, Señor amado, de Angeline, Señor. Cubrimos su vida y declaramos, Señor amado, en ella sanidad, Padre eterno. Bendecimos la vida de mi hermanita Hailey Morán, Señor. Cubre, Señor, su vida, la vida de su esposo, de sus hijos, por mi hermana Janet y su niño y su esposo, por mi hermana María, su esposo y su niña, Dios Padre, por la vida de mi hermana Helio, Señor, por su esposo, Señor amado, que trabaja como el policía, Señor, que está cuidando esta nación, Señor, la ciudad. Cubre su vida, sus hijos, su familia allá en los Estados Unidos, a su hija, a su nieto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por la vida, soberano Dios, de mi hermanita Gilman allá en Pedregal y sus hijos, su familia, Padre. Por la vida de mi hermanita Gilma, Señor, aquí, Padre eterno, en Pan de Azúcar. Cubre su vida, la vida de su niño, Señor, en Nicaragua, de su compañero. Espíritu Santo, por la vida de mi hermana Ruth y la vida de su niño que ha estado afectado de salud, Padre eterno. Declaramos, Señor, sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos la vida de mi hermanita Marta Granado, Señor, cúbrela. Cubre la vida de sus niños, Espíritu Santo, de su mamá, hermanos, familiares en Nicaragua. Espíritu de Dios, por la familia Gamboa, Señor amado. En Arraiján, Señor, la vida de mi hermana Griselda. Oh, la vida de mi hermano Amílcar, Espíritu Santo, de mi hermano Eduardo, de mi hermana María, de sus niñas que están en Nicaragua. Guarda y cubre a sus hijos, poderoso Dios, a su familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por la vida de mi hermano Marvin, de mi hermana Yaosca, Señor, en el nombre de Jesucristo, por su padre, por mi hermana Lice, por su esposo, Señor Eduardo. Bendecimos la vida de mi hermana Eli, Padre eterno, de su esposo, Señor Amílcar, aquí, Señor amado Dios, en la parte de los Andes, Señor, te pedimos que tú guardes la vida de sus hijos, ellos que están trabajando como guardas de seguridad. Cubre, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la vida de mi hermano Narciso, Señor, que también trabaja como guarda de seguridad, por la vida de su esposa, por la vida de sus niños en Nicaragua, su familia. Espíritu Santo, pon tu mano poderosa de manera especial y sobrenatural.
Cubre la familia de mi hermano Sneider, mi hermana Raquel, David, no, Señor. Su familia en Nicaragua, por la vida de mi hermanita, Señor, Marbelí, por su esposo, mi hermano Eri, por su gemelo, por sus padres allá en Nicaragua, hermanos, Señor, y los que están en España, Señor. Oramos y declaramos, Espíritu Santo, que la cobertura, que el chequiná de Dios está sobre tu pueblo, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Extiende tu mano, Señor. Oramos por nuestros vecinos alrededor, Espíritu Santo. Los bendecimos de una manera especial, Señor amado, por mi hermano Fermín. Cubre su vida y bendícelo, Señor. Por nuestros vecinos que viven aquí, Señor, en este cuarterío, Padre. Cubre, Señor. Que la mano poderosa, Señor, los guarde y los cubra por mis hijos en Nicaragua. Por la vida de Diana Leticia, que está defectado de salud, Señor. Oramos y te pedimos, Señor, y declaro sanidad sobre ella, sobre la vida de Laurita, sobre la vida de Roberto, Padre mío, en el nombre de Jesús, cubre su vida. Espíritu Santo, por la vida de mi madre, de mis hermanos, por la vida de Suyen, de sus hijos, Señor, por la vida de Belki, Padre eterno, de Marisela, Griselda. Cubre la vida de Camilo, de Noé, Natanael, Señor, Raúl, Espíritu Santo, por la vida de mi hermana Sandra, la vida de Griselda, Señor amado, Espíritu Santo, que tu mano poderosa lo guarde y cubra la vida de mis sobrinos, Señor. Por mi hermana Yoconda, mi hermano Raúl, Espíritu de Dios, que tu mano poderosa, Señor, los cubra por la vida de mi suegra, mis cuñados, por mis abuelos, Señor, por Santiago, por María, por cada uno de mis tíos y mis primos, Señor, que es grande la familia, Dios mío. Que tu mano poderosa, Señor, los guarde y los cubra, Padre Celestial. Bendice a mi hermana Yeslenia Palacio, Señor, y su familia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mueve tu mano poderosa, Señor. Por la vida de Miguel, de Marlito, Señor, que se encuentran aquí. Cubre sus vidas, Señor. Gracias te damos, soberano Dios. Doy gracias porque el día 14 mi madre estuvo de manteles largos. Le doy gracias a Dios por los buenos deseos, las felicitaciones. Algunos creían que era la mamá de mi esposo, es mi mamá, pero es su mamá también, porque dice que cuando la hija contrae matrimonio con el esposo se vuelve hijo e hija. Así que también es su madre espiritual. Y le damos gracias a Dios y le pido al Señor pues que le conceda muchos años más de vida a mi madre amada, a mi madre linda, que el Señor me la guarde y me la cubra. Padre y madre para nosotros ha sido ella un gran ejemplo a seguir, la que nos enseñó valores, principios y los ponemos en práctica cada uno de nosotros. Nos sentimos orgullosos de ser los hijos de esa madre tan especial, amiga, hermana, que siempre está pendiente. Le decía yo de sus amigos, de los que necesitan, o cuando llega alguien y tiene una necesidad. Eso lo aprendimos de nuestros padres, aunque ya mi padre murió. Desde nuestra niñez, eso se nos enseñó, que cuando llegara alguien, no le preguntáramos si quería comida, que le sirviéramos. Nos enseñaron ese espíritu de servicio y le damos gracias al Señor por eso. Eso es algo que nosotros nunca lo olvidamos y lo hemos inculcado en nuestros hijos. Y ellos siguen esta práctica, así que bueno. Así que el Señor me lo bendiga a todos. Un abrazo, un saludo fraternal y pronto estaremos nuevamente reunidos allá en Nicaragua. Le pedimos al Señor que nos ayude y siempre las oraciones por nuestra nación, nuestra amada Nicaragua. Que Dios guarde a sus médicos, a sus enfermeras, a sus doctores, a la policía, igual como lo pedimos aquí en Panamá también. Dios me les bendiga. Un saludo a nuestro pastor general Augusto César Marenco, a su esposa, mi hermana Rosita, a sus hijos, mi hermana Raquel, a mi hermano Crioni, a mi hermano Abraham, a sus nietos, a su yerno. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Nicaragua que nos mira allá desde el ministerio. Un abrazo. Pasen buenas noches. Le habló la sierva Patricia de Ayala. Un saludo de parte de mi esposo y sea el Señor bendiciendo esta noche, sea placentera, que entreguemos al Señor todas nuestras cargas, preocupaciones y que vivamos una vida agradable a Dios. Pero lo más importante, pueblo de Dios, recuerda que el incabosh de Dios, su presencia, nunca se vaya de nosotros.
Bendiciones.